Muy buenas tardes. Vengan a la Feria de los Tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Raúl, porque Raúl significa la historia de esta revolución cubana por los años y por los siglos venideros. Y lo vamos a patentizar porque tenemos una responsabilidad también con el futuro. Per secula seculorum, ¿sí? Tal y como ven, el mismo régimen que dice que no tiene recursos para encender las luces del país, que no tiene combustible para el transporte interprovincial, que no garantiza los alimentos de la libreta de racionamiento y que asegura que no puede comprar los medicamentos que faltan en los hospitales, así encuentran recursos para este espectáculo patético de propaganda. Lo que están haciendo a nuestro general de ejército, Raúl Castro, ya que es como está diciendo el pueblo y como hemos venido diciendo en todos los escenarios, Fidel es Fidel, pero Raúl es Raúl, y son dos símbolos baluartes aquí en nuestra revolución, y yo creo que eso es una injusticia. Imagínate tú. Como era de esperar, los propagandistas del régimen están desatados, serviles como siempre, no parecen tener límite para el ridículo. Vean ustedes. Ha sido fuente de noticias, pero también fuente de inspiración para nuestro trabajo y nuestro quehacer diario. Y como el resto del pueblo, participamos en la tribuna y hemos ratificado que contra Raúl no nos entendemos. Los periodistas cubanos no nos entendemos. Los periodistas, dice el hombre. Bueno, hoy les tengo dos noticias a estos personajes y las dos son malas para los que se siguen prestando para defender públicamente a los responsables de la represión. Así que se las doy en cualquier orden. La primera. El fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que Washington va a buscar a Raúl Castro y lo va a poner frente a los tribunales en Miami para que responda por los cargos relacionados con el derribo en el 96 de las avionetas de Hermanos al Rescate. No hicimos esta acusación para dar un espectáculo, la hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí y vamos a hacer todo lo posible para traerlo. Esta es su declaración. La segunda mala noticia para ustedes, quienes han aparecido públicamente respaldando a un acusado por la justicia estadounidense, deben saber que esas imágenes quedan, que las declaraciones quedan, que los actos de apoyo quedan. Y el quitavisas fue muy claro, me hizo saber que todos ustedes pueden olvidarse de reunificación familiar, de visas de turismo o de cualquier otra entrada a este país al que tanto odian. Quédense allí apoyando a su criminal fugitivo. Después, no digan que nadie les avisó porque el internet no olvida. Ahora sí quiero pasar a un tema que me merece toda la atención y que a mí me interesa, además, ponerlo frente a ustedes porque realmente merece toda indignación. Un familiar cercano al adolescente Cristian Crespo Álvarez, preso tras las protestas de Morón, me comunicó que la seguridad del Estado lo procesa por el delito de sabotaje a un niño, aunque todavía no existe petición fiscal formal. Según este familiar que pidió mantenerse en el anonimato, imagínense un familiar en el anonimato por miedo a represalias de la seguridad del Estado. Bueno, se continúan realizando peritajes de videos entregados por funcionarios y colaboradores presentes durante la protesta. Además, también los materiales que han tomado de las redes sociales. Este familiar me dijo que Cristian fue trasladado durante 5 días a una unidad de instrucción para nuevas declaraciones. Cuando regresó a la prisión, habían desaparecido los alimentos que su familia con tanto sacrificio le había llevado en la última visita. ¿Qué se robaron? Bueno, sábanas, una colcha, chancletas, zapatos, así de rateros son. Según testigos presos allí también, habrían sido los propios guardias quienes se robaron las pertenencias de este niño, de este adolescente. Cuando la familia reclamó, la respuesta de las autoridades penitenciarias fue que ellos no eran responsables de los bienes de los recursos. Esto es lo que está ocurriendo en Cuba. Tienen adolescentes presos, los someten a procesos penales graves, los interrogan, los aíslan, les roban hasta los alimentos que su familia con tanto sacrificio consigue. Mientras tanto, la dictadura monta estos actos políticos, estos discursos patrioteros, estas campañas de propaganda para defender a los mismos que han hundido el país. Esta injusticia clama al cielo, porque no hay revolución, ni soberanía, ni patria posible cuando el Estado se ensaña contra menores de edad, contra jóvenes, contra familias indefensas, contra un pueblo que está cansado de vivir entre apagones, entre hambre y miedo. Pronto habrá justicia y ese día quienes hoy abusan desde el uniforme, desde la oficina, desde una prisión, desde una cámara de televisión, tendrán que responder. Yo soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón.
Cuba al Día. Esperamos que prevalezca la vía del diálogo en este momento en que las acciones agresivas que el gobierno de los Estados Unidos emprende contra Cuba hacen dudar de la seriedad y responsabilidad con que asume este proceso. Bueno, y la presión judicial y política de Estados Unidos contra la dictadura, contra la cúpula del régimen cubano sigue escalando. El fiscal general interno, Todd Blanche, aseguró a Fox News que la acusación contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate no es simbólica y que Washington va a hacer todo lo posible para llevarlo ante un tribunal federal aquí en Miami. El caso, por supuesto, reaviva esta herida abierta desde 1996, cuando 4 pilotos de Hermanos al Rescate fueron asesinados tras el derribo de 2 aeronaves civiles sobre aguas internacionales. Al mismo tiempo, la dictadura reacciona con nerviosismo. Funcionarios como Carlos Fernández de Cosío, Bruno Rodríguez Parrilla denuncian una supuesta amenaza de agresión militar, mientras desde Washington se habla de sanciones, presión máxima y planes de contingencia ante un eventual escenario de caos en Cuba. Para analizar el alcance legal, político y estratégico de este momento, nos acompaña Miguel Cosío. Miguel, gracias por acompañarnos. Gracias, Mario. Buen día. Miguel, dice el fiscal general que no ha presentado esta acusación para dar un espectáculo, sino porque de verdad quiere llevar a Raúl Castro frente a la justicia. ¿Qué tan realista es este objetivo, teniendo en cuenta que este señor ya tiene 95 años, va a cumplir 95 años, y que la dictadura no lo va a entregar? No, bueno, desde el punto de vista judicial, primero el secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche, tiene una obligación. Es decir, él tiene que cumplir el procedimiento para el que está a cargo del Departamento de Justicia y él tiene que presentar ante la justicia a todos los encausados, todos los imputados. En este caso, es una seria imputación penal por el crimen de las avionetas de Hermanos al Rescate. Entonces, segundo, mi opinión es que Estados Unidos, en este aumento de la presión día por día que vemos sobre el régimen cubano, que al final del día de lo que se trata es de ponerle un punto final a la dictadura más larga y cruel en todo el hemisferio occidental, 67 años, la vía judicial con el encauzamiento de Raúl Castro abre además un nuevo episodio desde el punto de vista político. ¿Por qué razón? La primera gran frase que escuchamos de parte del gobierno de los Estados Unidos después de que se dio a conocer la imputación penal el 20 de mayo de este año contra Raúl Castro y otras 5 personas, la primera frase fue la del secretario de Estado Marco Rubio cuando dijo que Raúl Castro era un fugitivo de la justicia estadounidense. Por lo tanto, el gobierno, una vez que te presentan cargos formales, la obligación que tiene es pues traerte ante, en este caso, ante un tribunal aquí en Miami. Eso es punto número 1. Punto número 2, en la entrevista de Todd Blanche con Fox News, él dice, cuando tú estabas apuntando muy bien que esto no es un acto simbólico, decir que un encauzamiento penal no es simplemente una acusación puesta en un papel. Entonces, Raúl Castro puede presentarse ante la justicia aquí en los Estados Unidos de 2 formas, o por su propia voluntad, cosa que sabemos que no va a hacer, o traerlo. Y esto tiene la siguiente implicación. Estados Unidos empezó usando hacia el régimen de Cuba, primero la herramienta diplomática, número 2, la herramienta de las restricciones en materia petrolera, en materia energética. Después trató de explorar una vez más el camino diplomático con conversaciones secretas, tú lo has reportado ampliamente, y después, a partir de ahí, vimos un conjunto de acciones. Primero, órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Segundo, derivado de ello, sanciones importantes. La internacionalización de las sanciones, cosa que no había ocurrido en toda la historia de las relaciones de los Estados Unidos y Cuba desde 1959. Y posteriormente nos enteramos que Estados Unidos desde el 4 de febrero venía realizando una serie de operaciones de vigilancia aérea sobre todo el territorio cubano. Eso implica reconocimiento de señales, recopilación de información electrónica, inteligencia y también un estudio militar en caso de que sea necesario, dado que el Departamento de Guerra siempre está realizando planes para cualquier contingencia. Número 4, después vimos que Estados Unidos decidió, como había ya adelantado el presidente Donald Trump, desplazar hacia las aguas del Caribe el USS Nimitz, es decir, parte de su armada, todavía pequeña,
pero ahí está puesta por una razón, no está puesta simplemente para que los marines vayan de vacaciones, está puesta por una razón. Y eh, la declaración de Todd Blanche viene aunada a dos reportajes de la prensa norteamericana. Uno, el diario digital político, que se ocupa fundamentalmente de lo que pasa en Washington, reportó que Estados Unidos lleva meses haciendo preparativos militares para una posible operación o intervención militar en Cuba. Vimos también las declaraciones de las autoridades puertorriqueñas diciendo que están preparadas para recibir más marines, más tropas, más equipo militar en caso de alguna contingencia. Y ayer el medio digital Axios, el colega Mark Caputo, sacó la siguiente información que creo que viene aunado a la declaración de Blanche, aunque por separado. Lo que dice Mark Caputo es que Estados Unidos está preparándose para un eventual colapso del régimen cubano de aquí al verano, es decir, pensemos, de aquí a unas 8 semanas, julio, agosto. Y aunado a ello, Estados Unidos tendría ya listos y habría hecho simulaciones de planes militares para en caso de que Cuba se sumerja en el caos. Es decir, todos los escenarios están, porque tú y yo sabemos que Estados Unidos ha tratado de buscar alguna suerte de fractura del régimen cubano. Hasta ahora no se ha producido. Quién sabe si se produzca, sería un escenario interesante. Y eso también tiene que ver con la declaración de Todd Blanche, porque le pone mayor presión, no solo a Raúl Castro y a sus familiares, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a Alejandro Castro Espín, etcétera, sino le pone mayor presión a la cúpula castrista, porque ahora van a tener que pensar qué ocurre. Ayer, no por casualidad, Todd Blanche mencionó el caso de Nicolás Maduro, una operación que va a quedar para los anales militares de la historia. Caso similar puede pasar en Cuba. Entonces, este componente de presión, Raúl Castro de aquí al 3 de junio, que va a cumplir 95 años, tiene dos caminos. El camino de una negociación real, directa, que es lo que quisiera Estados Unidos, sin que haya que llegar al escenario de una operación militar, y finalmente haya lo que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que es un cambio político real, un cambio de sistema de gobierno. No parece ser por las declaraciones de los funcionarios cubanos que tú acabas de mencionar, pero yo creo que el péndulo cada vez va girando más a que Estados Unidos, de las 4 opciones que hay, creo que va a tener que llegar a la última. La primera es, por supuesto, el camino de la negociación política, vía diplomática, canales alternativos, como tú has reportado tantas veces, Mario. La segunda es una fractura de la cúpula castrista, cosa que no es descartable todavía. La tercera es que puede caer en cualquiera de los 3 escenarios anteriores. La tercera es un levantamiento popular. Tú reportas también lo que ocurre en Cuba a lo largo y ancho de la isla en la mañana y en la noche con las protestas. El levantamiento popular está ahí, lo hemos visto. Se va a cumplir el 5º aniversario de las protestas masivas del 11 de julio del 2021 y ese escenario está. Y derivado de ello, Estados Unidos puede tener las otras opciones, que es la opción militar, sea por vía de una operación quirúrgica o directamente por razones de seguridad nacional, dado que lo ha dicho ya el secretario de Estado Marco Rubio, que Cuba es un Estado fallido y por lo tanto representa una amenaza para la seguridad nacional, pues podríamos llegar a ese escenario, sobre todo cuando el conflicto con Irán, vamos a ver qué camino coge en las próximas horas. Miguel, vimos a la oficial de inteligencia con cubierta diplomática, Josefina Vidal, actualmente viceministra de Relaciones Exteriores del régimen cubano, asegurando que Estados Unidos no era serio, aquí tengo sus palabras exactas, ni ha habido mucho progreso en los diálogos entre Washington y La Habana. ¿Qué te parecen esas declaraciones? Bueno, primero, Josefina Vidal, cabe recordar que Josefina Vidal salió de aquí de los Estados Unidos, era la esposa, es todavía la esposa de este diplomático norteamericano, cubano, que fue expulsado en el año 2003, me parece, Anselmo, y ella también es una oficial de inteligencia, se graduó en Moscú, ha sido embajador en Canadá, fue una de las mediadoras durante el periodo de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en la época de Obama, una veterana oficial. Te agrego algo más. Acompañó al Cangrejo en San Kitts y Nevis,
lo sabemos. Que estaba ahí en las conversaciones con la parte del equipo de Marco Rubio tratando de buscar una solución. Entonces, cuando ella dice que Estados Unidos no es serio, no, claro. El asunto es que quieren llevar una negociación a su terreno. Y el asunto de fondo es que Estados Unidos lo ha dejado muy claro, desde el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado y otros funcionarios. Queremos un cambio real en Cuba, cambios fundamentales. El director de la CIA no fue a Cuba a conocer a su contraparte gratuitamente, fue por algo. Y la ventana de oportunidades, como le dijo John Ratcliffe a Lázaro Alberto Álvarez Casa, al propio Cangrejo y al jefe de la inteligencia cubana, Ramón Romero Curbelo, le dijo la ventana de oportunidades está a punto de cerrarse. No, y además les llevó ahí a, como diría nuestro amigo Ciro Cuartel, a Cuco Mendieta, para decirle, mira, este fue el que mató a los cubanos ahí en Venezuela defendiendo a Maduro, la próxima vez que lo vean no lo van a averiguar. Esto, bueno, y por último, Miguel, una última pregunta en relación a todo esto. Entre la acusación contra Raúl Castro, las sanciones contra Gaesa, los reportes sobre esta planificación militar, ¿crees que hay una estrategia integral para forzar los cambios en Cuba? Todavía estamos con estas medidas que en ocasiones nos parecen dispersas. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, aquí las agencias siguen haciendo su agosto. Los isotanques siguen saliendo, enriqueciendo a hijos de ministros, familiares enchufados con la cúpula, isotanques de petróleo, ¿no? Desde aquí, desde Florida para Cuba. Vemos que siguen vendiendo autos, que siguen vendiendo paneles solares. Mira, número uno, yo sí creo que hay una estrategia integral. La estrategia integral tiene una sola definición, la presión energética, la presión diplomática, la presión militar, la presión judicial. Y creo que el punto que has puesto es muy bueno porque tiene que ver con las investigaciones en relación a como a aquella famosa obra, libro y aquella película y aquella serie de reportajes, todos los hombres del presidente, Follow the Money, sigue el dinero. Creo que ese es el camino que tenemos que ver, las investigaciones por el dinero. Es decir, el lavado de dinero, corrupción, fraude al Medicare, todos los envíos y las empresas fantasmas o, digamos, de testaferros que puede haber no solo en Estados Unidos, también en Panamá, en México y en otras partes. Creo que ese es el camino que, si no lo están haciendo ya, cosa que yo creo, pero no está la evidencia puesta a la vista, creo que ese es el camino que ahora habrá que tomar, porque es interesante y ustedes tú en primer lugar y Martín Noticias ha revelado el caso de Ania Guillermina, la hermana Adi Guillermina, el caso de la hija de Ulises Rosales del Toro, el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, el caso de aquel que fue el primer secretario del partido, Manuel Menéndez Castellano, en Cienfuegos. Es decir, esos son los casos. Hemos visto los casos de los represores y la gota adicional que habría que añadir es el caso del teniente coronel, el piloto Luis Raúl González Pardo Rodríguez, quien acaba de ser sentenciado a 7 meses de prisión por fraude migratorio. Oh, sí, pero él todavía está en la imputación penal criminal por el derribo de las avionetas de mano a rescate. Mi pregunta es si va a ser un testigo de cargo contra Raúl Castro o no. Todo puede indicar que sí. Entonces, lo que acabas de apuntar en el seguimiento del dinero, creo que es un camino. Las autoridades locales aquí en el condado de Miami-Dade y en el sur de la Florida, el caso de Ariel Fernández, las peticiones de la congresista María Elvira Salazar y otros tantos funcionarios han ido en ese sentido, es decir, investiga dónde está el dinero. Yo creo que eso va a venir muy pronto también. Y sí creo que hay una estrategia integral. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Quédese usted con nosotros porque aquí en Cuba al Día tenemos mucho más. Vamos a estar hablando sobre economía cubana. Gracias mil, Miguel. Un abrazo. Saludos. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.